Japón es la tercera economía del mundo, a pesar de ser un país con una extensión menor que la de Irak o Paraguay. Y a decir verdad, en un determinado momento fue, o al menos pudo ser, hasta 3 veces más extenso, más específicamente durante la Guerra Civil Rusa, en la que ocupó gran parte de la Siberia Oriental. ¿No lo sabías? Bueno, ya lo sabes. Ahora, ¿te interesa saber cómo es que gran parte del territorio ruso casi es anexado por Japón y por qué este finalmente optó por retirarse? Dale, entonces quédate hasta el final del video. ¿Quisieras saber qué me inspiró a crear este canal y cómo terminé convirtiendo mi pasión en mi trabajo del día a día? ¿Cómo rayos un marino de guerra terminó divulgando la historia en redes sociales? Te invito a ver mi charla TEDx. El link estará en la descripción y primer comentario. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. Y para ello, sería bueno que mencionemos la Alianza Anglo-Japonesa de 1902, en la que ambos países firmaron un pacto de cooperación militar, principalmente para contener los intentos de expansión del Imperio ruso en el Mar Amarillo, en donde nipones y británicos, este último por sus posesiones en China, tenían intereses en común. Si bien, gracias a sus maniobras diplomáticas, el Reino Unido consiguió no intervenir en la guerra ruso-japonesa de 1904, de la que por cierto se habló más a detalle en este video, este tratado sí aplicó durante la Primera Guerra Mundial. En ella, Japón se unió a la Triple Entente y le declaró la guerra a Alemania. Irónicamente, la derrota rusa en la guerra de 1905 fue una de las causas de su mal desempeño en la Gran Guerra, en donde estuvo en el mismo bando que Japón. Después de todo, Rusia era un país con una población desmotivada y que le echaba la culpa al zar Nicolás II del desastre militar contra Japón y de la pobreza y miseria que se vivía dentro del imperio. Esto conllevó a que en 1917, Moscú se veía forzado a firmar una paz por separada con Alemania, lo cual fue el precedente del colapso del imperio y la revolución bolchevique que desencadenó la Guerra Civil Rusa. La propagación de las ideas comunistas no eran en absoluto del agrado ni de Japón ni de las potencias occidentales, quienes tenían en común intereses en el puerto de Vladivostok, en donde existía una gran cantidad de comercio. Por tal motivo, resuelven intervenir en Rusia. Debido a la cercanía, Japón debía enviar unos 12.000 hombres para la toma de Vladivostok en enero de 1918. No obstante, el entonces teniente general encargado de esta expedición, Mitsue Yui, decide enviar no solo 12, sino 70.000 soldados a Rusia, pues había visto una oportunidad para aprovecharse de algunos territorios del decadente imperio. Esto, lógicamente, alarmó a las potencias occidentales, pues era un claro indicio de que Japón no quería tan solo asegurar Vladivostok. Dicho y hecho, para mediados de 1920, Japón se había extendido por todo este territorio. Como respuesta, la Rusia soviética promulga la creación de la República del Extremo Oriente, la cual serviría como un estado tapón que impida el avance japonés. Lógicamente, las fronteras del nuevo país y de los territorios controlados por los nipones variaron bastante a través del tiempo. Por su parte, el gobierno central de Japón promulgó en este periodo la inmigración de ciudadanos japoneses y les dio derechos a las compañías mineras para la explotación de los recursos. En julio del mismo año, los aliados occidentales se retiran de Rusia al ver que los bolcheviques tenían la batalla ganada. El mando militar nipón, por su parte, decidió quedarse y alentó al gobierno central a anexar la región o al menos crear un estado tapón que evite que la revolución bolchevique llegue al archipiélago. Aunque esto sonaba como una opción tentadora, el gobierno japonés se decantó por no escuchar al jefe militar de la expedición. Resulta que los aliados occidentales, especialmente Estados Unidos, ya les habían dado a entender su desacuerdo con la anexión de estos territorios. Esto debido a que de expandirse por la Siberia Oriental, Japón tendría una frontera con Alaska y el tío Sam no estaba dispuesto a tolerar a otro imperio tan cerca de sus fronteras. Por otro lado, era bien sabido que la escasa población japonesa que emigró a la región no consiguió adaptarse al complicado clima siberiano y muchos optaron por regresar. Asimismo,
Los bolcheviques no dejaban de obtener victorias ante el ejército blanco, por lo que solo era cuestión de tiempo para que alcancen la Siberia, y el gobierno central no estaba dispuesto a sacrificar más hombres y recursos para una expansión que parecía no valer la pena y para la cual no se contaría con el apoyo aliado. Después de todo, se podría decir que Tokio ya se encontraba satisfecho con las ganancias territoriales que obtuvo con un mínimo esfuerzo. Tras la derrota alemana, se vieron forzados a ceder a Japón los actuales Islas Marshall, Estados Federados de Micronesia, Palaos y las Islas Marianas del Norte, territorios que se agruparon en el denominado Mandato del Pacífico Sur, un fideicomiso de la Sociedad de Naciones. Por todos estos motivos es que las tropas japonesas se terminan de retirar en noviembre de 1922 del territorio ruso continental, pero mantuvieron un contingente en la mitad norte de la isla de Sajalín, la cual había sido repartida tras la victoria de 1905. De este último territorio se retiran en enero de 1925, cuando se firma la Convención Básica Soviético-Japonesa, mediante la cual se normalizan las relaciones entre Japón y la naciente Unión Soviética. Desde ese entonces, ambos países vivirían una relativa paz y los soviéticos no consiguen su revancha hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando al estar en bandos opuestos y luego de vencer a la Alemania nazi en el frente oriental, emprenden la invasión de los territorios de China ocupados por Japón y tras la rendición les devuelven la mitad sur de la isla de Sajalín. Como ves, el Imperio del Japón tuvo una gran oportunidad para expandirse por el territorio más oriental de la extensa Rusia. No obstante, por discrepancias entre el ejército y el gobierno central y por no mostrar una mejor destreza diplomática con los aliados, Japón se tuvo que conformar con unas cuantas islas en el Pacífico, que también perdería tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo crees que hubiese sido la historia si Japón se expandía por Siberia? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unamanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!